Bueno, seguimos acá en el marco de esta cobertura de Nancy González al Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades y tenemos como invitada a María José Lubertino es muy conocida en el ámbito político, pero para el que no la conozca o para refrescar, ella fue empezando de lo más antiguo a lo más nuevo, fue constituyente en 1995, diputada, directora del INAES, presidenta del INADI, Sí. legisladora de la ciudad y diputada de vuelta. No No, sé si me no, ha ocurrido algo. A ver, fue en otro orden, pero más o menos más o estamos. menos. O sea, pasó, digamos, tanto por la legislatura porteña, por el Congreso Nacional y algo que es importante, el INADI, ¿no? Que es el Instituto Nacional contra la Xenofobia y la Discriminación. También fue directora ahí. Muy buenas tardes, María José Lubertino. Mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Bien. Gracias, Nancy. ¿Participaste del encuentro? Sí, participamos del 36 encuentro y participo desde el primer encuentro Sí, en bien. 1986, o sea que imagínate, son 36 años o un poquito más de seguir en esta lucha del movimiento de mujeres, de las feministas, y por supuesto, bueno, muy contentas de que este encuentro plurinacional sea cada vez más plurinacional, con una fuerte presencia de todas las diversidades. Mujeres indígenas estuvo muy presente, como comentaba Nancy recién, el tema de las mujeres mapuches, pero también el tercer malón de Jujuy, que bueno, la próxima sede va a ser en Jujuy, justamente por la lucha de las mujeres indígenas en esa provincia. Pero bueno, en mi caso fui como presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, con un proyecto que nos apoya el Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para eliminar la violencia contra las mujeres, así que éramos un grupo que viajamos con mujeres con discapacidad, mujeres migrantes y mujeres trans y no binarias, porque el proyecto que estamos llevando adelante, que se llama Maravilla de Mujeres contra la Violencia, trabaja justamente en esa interseccionalidad. Así que bueno, estuvimos participando en todos esos talleres de discapacidad, de migrantes, de trans y no binarias, de violencia, pero también en los ratos libres, si se puede decir que había ratos libres, yo participé básicamente como red de defensoras del ambiente y el buen vivir en los talleres de extractivismo, territorios, ecofeminismo, que yo creo que son los grandes temas del presente y del debate que vendrá de cara a estas elecciones, ¿no? Claro. El tema del extractivismo, el buen vivir, es mucho de lo que tratan los pueblos originarios, ¿no? Por ejemplo, estuve viviendo 4 años en Bolivia y era algo que atravesaba todas las discusiones sobre todo, ¿no? Desde género, pero eran el extractivismo. Bueno, y el tema de la noción esta, la filosofía no sé si llamarlo filosofía, ¿no? Pero esta idea del buen vivir, ¿no? De la comunión del ser humano con la naturaleza. Nosotras creamos esta red de defensoras del ambiente y del buen vivir en el Encuentro Nacional de Mujeres del 2017 en Chaco. Nuestra red está integrada por mujeres de pueblos originarios, mujeres científicas, las más importantes científicas del CONICET, que trabajan en los paneles de cambio climático, de biodiversidad, y también muchas que somos abogadas y defensoras de derechos humanos y defensoras ambientales. Y bueno, la verdad que se ha profundizado este tema, ha habido una importante asamblea del Abya Yala, también hubo un juicio contra el extractivismo en este 36 encuentro. Los talleres de ecofeminismo, extractivismo, territorios fueron de los más multitudinarios, junto con el de antifascismo, y la verdad que creemos que no es un tema solo de los pueblos originarios. Ojalá más personas de todas las diversidades asumieran esta temática, porque verdaderamente estamos en un momento donde el extractivismo financiero nos está causando el desastre en el que estamos, con un pago de la deuda impagable, y también la minería con cianuro, el fracking, la fantasía de vaca muerta, la fantasía de el triángulo del litio, nos están conduciendo a un ecocidio
realmente estamos en problemas y bueno, queremos que quienes practican y promueven la justicia social también entiendan que sin justicia ecológica y justicia de género no hay justicia social. Bueno, vos mencionabas esto del Triángulo del Litio, que está formado, es la gran reserva de litio de la humanidad, son los grandes salares de Atacama en Chile, de Uyuni en Bolivia, y las grandes salinas y los salares que hay en la Argentina, porque hay varias provincias. Lo que está concentrado por ahí en Chile y en Bolivia, en la Argentina está en varias provincias distribuido, incluso hay en el sur, una en Río Negro que se llama Salar del Gualicho. Pero en Bolivia fue algo fundamental. Cuando se hablaba del litio, fue el no impacto ecológico y se nacionalizó la explotación del litio. Acá, y trabajando en empresas privadas, no se habló de nacionalización, no se habló de estatización, mucho menos. Y venías hablando del fracking. En Bolivia se discute el fracking, si bien hacen en algunos sectores, como es un país que tiene grandes hidrocarburos, yacimientos de hidrocarburos, es algo que se discute, pero en la Argentina todos estos temas no se discute demasiado, ¿no? El fracking y mucho menos la extracción del litio, y ni hablar las mineras de oro, plata, no sé, que están Mountain Gold, que están trabajando y extrayendo oro, plata y minerales de toda la cordillera, ¿no? Bueno, nosotras desde en el encuentro, las ecofeministas en general y las organizaciones ecologistas, ambientalistas, yo también estuve participando hace poquito en el foro de defensores y defensoras ambientales que se hizo en Panamá, donde fuimos defensores y defensoras ambientales en el marco de la COP de Escazú, del Acuerdo de Escazú, de todo Latinoamérica. Venimos impulsando un debate serio sobre estos temas. No se trata solo de nacionalizar, cosa que es importante para que no se apropien de nuestros bienes comunes y de nuestra riqueza, digamos, mega empresas extranjeras, sino también se trata de discutir y debatir la armonía con la naturaleza. No se trata de estar en contra del desarrollo, no se trata de estar en contra de determinados progresos, pero también sabemos que en gran parte la transición energética del norte global se está haciendo sobre las espaldas del sur global. Entonces, yo estuve en Europa hace poco haciendo contactos con organizaciones ambientalistas. Es el gran tema en Europa que la mayoría de las ciudades ya no van a permitir autos que no sean eléctricos a partir del 2030, pero el litio es nuestro y el punto, el límite es la armonía con la naturaleza. No se puede arrasar con las salinas, con los salares, que son glaciares, además de ser humedales, si se rompe el equilibrio con la naturaleza. La naturaleza tiene tiempos, la naturaleza se recompone, pero no es ilimitada. Entonces, eso es lo que hay que entender. La generación de energía debe hacerse en los lugares cercanos a donde debe consumirse. Eso es una modalidad sustentable y no una explotación que se hace en un continente para llevar a otro continente. Lo que pasa es que Europa y el norte global ya acabó con casi todas sus reservas de todo y ahora está mirando al sur para esquilmarnos, digamos. Sí. Una de las cosas que a mí me impactó del encuentro fue el tema de la discapacidad. Y lo que yo noté, Bariloche, si bien es escarpado para nosotras, normales, qué terrible habrá sido para los compañeros que fueron al encuentro y se encontraron con un montón de trabas. Yo creo que también es en la vida diaria, ¿no? Sí, bueno, a ver, por un lado, Bariloche es una ciudad enclavada en una geografía que ya tiene muchas subidas y bajadas, porque es una ciudad en una situación geográfica de esas características. Pero esto no quiere decir que no se hagan intervenciones de accesibilidad. Por ejemplo, cosas que yo iba con un grupo de compañeras con discapacidad y las cosas que más nos sorprendieron era que las escuelas no eran accesibles, que tuvieron que hacer el taller en el hospital, cosa que subrayaron en las conclusiones como algo
discriminatorio, porque obviamente las personas con discapacidad no quieren que la discapacidad o su condición se considere una enfermedad, y hacerlo en el hospital sentían que las remitía a un modelo de discapacidad vinculado con los temas de salud. Por supuesto, fueron pocas las mujeres con discapacidades que participaron del encuentro comparado con otros encuentros, porque muchas nos manifestaron: no queremos ir porque la ciudad es completamente inaccesible. Otra cosa que llama la atención es que el canal de televisión y la radio local están en un local inaccesible. Entonces, por ejemplo, yo fui a la radio con Remy Cáceres, que es una de las coordinadoras de nuestro proyecto de personas de mujeres con discapacidad, y ella no pudo acceder al programa de radio al que nos habían invitado porque había una escalera de 2 pisos. Entonces, y además, bueno, contamos con la buena voluntad, bueno, fuimos a un hotel que es accesible, contamos con la buena voluntad de los taxistas y de los remiseros, pero hay que desarmar el scooter, armar el scooter, y bueno, Remy es una persona muy voluntariosa que se mandaba por las rampas, estábamos todas aterrorizadas porque se mandaba por la calle en condiciones de estrés de las demás compañeras, y en algunas subidas se quedó varada, bueno, así que fue complicado. Bueno, el tema de la accesibilidad es complicado. Acá en la ciudad sigue siendo complicado. Una deuda pendiente de toda la sociedad para con la discapacidad. Bueno, de hecho, el nuevo Código Urbanístico en la Ciudad de Buenos Aires fue objeto de un amparo que hicimos con Red y muchas organizaciones, también la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, porque es regresivo en relación a la capacidad que tenían la habitabilidad de los edificios. Ahora permiten hacer edificios, departamentos más pequeños que sirven para el desarrollo inmobiliario, y el mercado va marcando esa tendencia, pero una persona con discapacidad no va a poder vivir en un habitáculo que no le permita girar o entrar al baño o visitar un amigo o una amiga. Así que se ganó ese amparo, está en este momento con una cautelar, pero de hecho se siguen construyendo edificios con falta de condiciones para las personas con discapacidad. Y bueno, y ni que hablar de las calles rotas, de las veredas en mal estado, ¿no? Dentro de las conclusiones de Mujeres Migrantes hubo un pedido exclusivo del tema de la trata y las mujeres migrantes. Sí, bueno, también nuestra compañera Natividad Obeso, que es presidenta de AMUMRA, que fue con nosotras por este proyecto, fue una de las que coordinó y leyó las conclusiones, y obviamente el tema de la trata es grave. Por suerte, yo creo que tanto durante el gobierno de Néstor Kirchner, con la ley de migrantes, el gobierno de Cristina y ahora en el gobierno de Alberto, la Cancillería ha estado sumamente atenta a trabajar todos los casos a nivel internacional. Se han rescatado muchísimas mujeres víctimas de trata, pero el problema es, digamos, toda una cultura que invisibiliza este tema. Pero sin duda sigue habiendo explotación sexual de mujeres migrantes en gran medida, explotación y trata también para la explotación laboral de mujeres migrantes. ¿Cómo fue cambiando a través del 86? ¿Cómo fue cambiando a través del tiempo en estas 37 años? Sí. ¿Cómo fue cambiando? Porque yo seguí el tema casi desde el 86 también, y me tocó varias veces cubrir, eran grupos más pequeños, eran mujeres, pero ¿cómo fue ampliándose esto? Bueno, de hecho en el medio surge esto del Ni Una Menos, la violencia de género, que lejos de ser cada vez menor, se vuelve cada vez más dramática. Todos los días cubrimos un femicidio, un transfemicidio, un travesticidio, es a diario, ¿no? ¿Cómo es esto de abrir, que era el movimiento de mujeres, cómo se fue abriendo hacia estas disidencias y a estos colectivos mucho más amplios, ¿no? Y además la participación siempre fue grande. Yo recuerdo a partir del 2000 que fue creciendo mucho, esto quizás antes del 2000, quizás a partir del 97, 98, empezó a crecer mucho, pero ¿cómo es esta ampliación hasta tener 100.000 personas en Bariloche, ¿no? Que se hayan movilizado hasta allá?
Bueno, en primer lugar, lo cuantitativo, como vos bien decís, el primer encuentro nacional de mujeres fue acá en la ciudad de Buenos Aires y éramos unas cuantas, varios cientos, pero no más que eso. Y por supuesto, ahora somos en esa marcha multitudinaria 100.000 y hubo más de 70.000 participando en talleres activamente. Se modificó no solamente en cantidad, sino en calidad, la diversificación de los talleres que abarca una agenda amplísima que no solamente tiene que ver con los derechos de las mujeres, sino con todas nuestras preocupaciones. Es una agenda política, actual. De hecho, bueno, los encuentros nacionales de mujeres se volvieron feministas con el correr del tiempo. En los primeros encuentros no se decía que éramos todas feministas y de hecho había mujeres de la iglesia y durante muchos años vinieron grupos de derechas a tratar de confrontar dentro de los encuentros. Tuvimos muchos años con sinsabores e incertidumbres porque gobiernos provinciales o gobiernos locales estaban muy, muy enojados con nuestra presencia. Tuvimos agresiones, hubo situaciones donde nos hicieron atentados, hubo situaciones de violencia donde nos agredían grupos del Opus Dei o de las derechas católicas o de las derechas fascistas. Ahora nosotras tenemos un grupo que discute el antifascismo ante el avance de sectores como el de Milei o estos grupos que dicen disparates, que tienen negacionismo de los derechos humanos en general y derechos humanos de las mujeres. Pero ha habido una evolución, hemos ido logrando que muchas de nuestras demandas se cumplan, primero el cupo, después la paridad, leyes de violencia, políticas públicas, salud sexual y reproductiva, leyes de procreación responsable, educación sexual integral, aborto legal, seguro y gratuito, pero por supuesto todavía faltan muchas cosas. Necesitamos que haya educación inicial para niños y niñas desde 45 días a 5 años y todavía no hay una cobertura total a lo largo y ancho del país. Queremos tener un gobierno y espero que el próximo gobierno sea un gobierno paritario, queremos que haya 50 y 50 en los ejecutivos. Todavía no tenemos una mujer en la Corte Suprema. Somos el único país en América Latina que no tiene una mujer en la Corte Suprema de Justicia. Somos un país que tiene nada más que 11% de mujeres intendentas y apenas rozamos el 44% en la Cámara de Diputados porque está esta ley de paridad, pero se aplica de manera irregular. No discrecional. Lo que pasa es que las provincias que no tienen muchos representantes siempre encabeza un varón y ellos quedan sobre representados siempre. Claro. Te quería preguntar unos temas sobre un libro tuyo, Perón y la Iglesia, y hacer una analogía con esta declaración de ayer del grupo de Milei sobre romper relaciones con el Vaticano. Pero eso lo dejo para después de la pregunta de Nancy. No, yo creo que a mí lo que más me impactó fue el tema de migrantes, porque estuvieron con sus cartelitos permanentemente y cuando leyeron las conclusiones realmente fue muy importante que estuvieran. Y bueno. Bueno, ellas están pidiendo la derogación, digamos, que pongan en igualdad de condiciones a las mujeres que sufrieron el decreto de Macri del 2017, están pidiendo que no les exijan más años de residencia para poder acceder a determinados beneficios. Como la UH, ¿no? Exactamente, porque les piden más años de residencia. Porque están en la escuela los niños y... Sí. La digitalización de sus documentos y de los papeles que necesitan para tener residencia, bueno, una serie de cosas que realmente son muy importantes y bueno, pensemos que debemos agradecer a las mujeres migrantes porque ellas están como trabajadoras de casas particulares, como cultivando la tierra, en muchas tareas que a veces no se consigue mano de obra. Ahora que lo mencionas, justamente lo que reclamaban era el tema de las jubilaciones y los aportes, porque muchas mujeres que son extranjeras
quienes la contratan no le hacen los aportes y se les Claro, dificulta la bueno, jubilación. en general, si bien ya durante el gobierno de Cristina Kirchner se avanzó con una ley para las trabajadoras de casas particulares, durante la pandemia se despidió mucha gente y todavía cuesta que haya trabajo formal para las trabajadoras de casas particulares, de las cuales muchísimas mujeres paraguayas, peruanas, principalmente son una gran mayoría, ¿no? Sí, la cultura del argentino de evasor serial y de especulador llega hasta los sectores más vulnerables y las facilidades que hay para contratar a una persona en un lugar es gigante. Es gigante. También hay mucha precariedad en el comercio, en la Sí. construcción, pero es un lugar controlable públicamente. Lo que pasa en los hogares es más complicado de ser controlado, ¿no? Sí, 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 sí. Y digo, a pesar de todas las facilidades, incluso el Estado paga durante un periodo la mitad del sueldo, no se le exigen los aportes, las contribuciones, a pesar de todo, tratan de esquivar, de hacer el gambito, a pesar de todas estas facilidades que surgieron, como bien decís vos, a partir de los gobiernos de Néstor y Cristina. Bueno, y ahora me quedó la pregunta esta pendiente. Perón y la Iglesia, no sé si seguís en línea con lo que pusiste en el libro, pero digo, Sí. ahora Milei y el Papa, o el A Vaticano. ver, yo creo que he evolucionado muchísimo en muchos temas. Ahí eran de mis primeras investigaciones. De hecho, fue el primer libro que publiqué en Ajá. 1985 Sí. en el Centro Editor de América Latina, que todavía existía. Hacía poco que eras egresada digamos, ¿de dónde fuiste egresada? Yo Universidad Católica Fui Argentina. medalla de oro de la Universidad Católica Importante. Argentina y después estudié en Flaxo, En que Flaxo, era tal donde redacto ese libro, teniendo a Waldo Ansaldi como profesor. Y mira, yo sigo creyendo que la necesidad de un Estado laico, Ajá. eso lo afirmamos, lo ratificamos Bien. todas las feministas, pero también he mostrado desde el INADI la necesidad de respetar las diversidades. Yo creo que la mejor garantía para el respeto irrestricto de las diversidades religiosas es un Estado laico, ¿no? Bien. Que no se ponga una iglesia en supremacía sobre otras. Y en Bien. ese sentido creo que todavía falta una reforma del Código de la Constitución Nacional que ponga en igualdad de condiciones a todos los cultos. Pero quiero diferenciar esto de la figura de Francisco, del Papa. Yo creo que para todos los argentinos, más allá del culto que profesemos o nuestro agnosticismo o nuestra devoción por la laicidad, cuando hay un argentino o una argentina que se destaca, en este caso el Papa ocupa un lugar político internacional importantísimo. Y en ese sentido, tanto cuando era Bergoglio, cuando yo era presidenta del INADI, era Bergoglio. Era Bergoglio. Como ahora que es Francisco, me parece que nuestra misión desde el feminismo es tratar de tender puentes con aquellas cosas con las que estamos de acuerdo. Entonces, sin lugar a dudas, con la Iglesia y con Francisco tenemos grandes coincidencias en el abordaje del tema de las migraciones y de los migrantes, tenemos grandes coincidencias en el abordaje de la temática de los pueblos originarios, tenemos grandes coincidencias en el abordaje de los temas de la justicia social y la deuda, y tenemos grandes coincidencias en el abordaje de los temas ambientales a partir de la Laudato Si. Por lo tanto, me parece un disparate que un presidenciable despotrique contra cualquier argentino que tiene una postura destacada y bueno, más allá de las creencias o de las no creencias, insultar a un líder de un culto, de una religión, me parece desafortunado y me parece que un presidente o un candidato a presidente tiene que cuidar también las formas de cómo dirigirse hacia otro jefe de Estado, porque claro, más allá de si estamos de acuerdo con que el Vaticano sea otro Estado, que yo no estoy de acuerdo con que lo sea, hoy lo es, y es otro Estado integrante de las Naciones Unidas, entonces un jefe de Estado no puede dirigirse en esos términos hacia otro jefe de Estado
sea quien sea. Claro, y las contradicciones, ¿no? Porque por un lado están en un sector de pañuelos celestes que estuvieron contra la ley, la legalización del aborto, contra todas las leyes progresistas, desde la religión, y ahora no es contra toda la religión, están contra específicamente el sector progresista de la Iglesia, contra el Papa Francisco. Bueno, yo creo que en muchos de estos casos, a veces dudo entre la locura de Milei o de las candidatas a vice o a diputada porque dicen disparates, pero también pienso que es una estrategia electoral tratar de polemizar o de buscar confrontación con personalidades que al confrontar le den retrueque. Nos compartían las brasileras y los brasileros, tanto en el encuentro ambientalista como las feministas, nos compartían que una parte de la estrategia de Bolsonaro ha sido precisamente tener este tipo de, en el debate electoral, tratar de confrontar contra grupos o personas que les podían dar rédito en los medios, en las redes, para capitalizar el rebote de eso más allá del contenido, ¿no? Claro, como decía Nancy, el tema de las migrantes y el tema de ampliar ser plurinacional en el encuentro de mujeres y disidencias, es mayor apertura, mayor internacionalización, si se quiere decir, y cuando este sector plantea cortar relaciones con Brasil, con Bolivia, con Colombia, con China, o sea, cuando el mundo quiere ampliarse, se quiere achicar y solamente quizás tener relaciones con Estados Unidos y con 2 o 3 países más, ¿no? Las contradicciones, la provocación y también la idea de país. Sí, bueno, sobre todo lo más preocupante es la candidata a vicepresidenta de Milei, que es una persona que tiene vínculos con Videla, que ha negado ella y Milei la existencia de los 30.000 detenidos desaparecidos. Después esta candidata a diputada, que más allá de sus opiniones personales, ha dicho un disparate como que los varones renuncien a la paternidad en un país donde 7 de cada 10 mujeres separadas no está cobrando lo que corresponde por la pensión alimentaria de los varones, en un país donde los varones se desentienden de la crianza de sus hijos, que alguien, una mujer, diga esto, son todos disparates acumulativos, pero de gravedad institucional cuando es alguien que va a tener una banca o que ya tiene una banca en la Cámara de Diputados de la Nación. Sí, hablamos de Lilian Lemoyne, tristemente célebre por escándalos de variopintos, y últimamente dijo esta barbaridad de negar la paternidad explícitamente y, bueno, nada, una serie de... No, pero yo creo que esos escándalos variopintos tienen por objeto autopromoción, Sí, pero me parece que los espacios institucionales tienen que tener un límite, un código y una ética mínima. Entonces, yo creo que amerita, digamos, cuestión de privilegio en la Cámara de Diputados cada vez que hay alguno de estos disparates. Pero lamentablemente eso le sigue dando más prensa, ¿no? Bien, para cerrar ya, quizás la reflexión, y más allá de que ella es coconductora, también como participó, me gustaría una pequeña reflexión de cada una, primero vos, quizás Nancy, sobre lo que fue el encuentro y de lo que esperan para el encuentro en Jujuy. En Jujuy lo que espero yo es que sea tranquilo como este encuentro que fue, la verdad, divino, muy tranquilo. Me he quedado sorprendida porque esperaba cubrir catástrofes, pero no, la verdad que bien, incluso también bien el pueblo barilochense, que creí que iba a ser un poco más áspero para con el encuentro. Sin embargo, fue muy bueno, muy tranquilo y muy productivo en conclusiones y en presencias. Y bueno, que Jujuy nos reciba con los brazos abiertos y que bueno,
que sea como esta, multitudinaria? Bueno, yo no puedo dejar de pensar en que el destino se juega el 22 de octubre, entonces también gran parte de cómo seguirán los encuentros nacionales de mujeres tienen que ver con el contexto. Sí. El encuentro se manifestó ampliamente en contra del avance de las derechas y eso va a tener distintas alternativas de acá a Jujuy en función de cuáles sean los resultados electorales. Creo que hay temas que es como hasta acá llegaron estas campañas, pero nosotras vamos a defender todos los derechos que hemos conquistado, no vamos a retroceder. El mensaje de este encuentro es: las feministas ni un paso atrás, y por supuesto avanzar en las cosas que están pendientes, que todavía son muchas, porque la mitad de la población está bajo la línea de pobreza, porque no queremos que se siga pagando con el sangre, sudor del pueblo una deuda externa eterna, y porque tampoco queremos que haya un modelo económico extractivista a costa de los derechos de los pueblos que habitan en los territorios. Así que diría que ese mensaje es para todos los candidatos, gane quien gane el 22, que pierde el extractivismo. Estamos en una campaña eco-socio-ambiental que vamos a llevar adelante, gane quien gane, pero también creemos que no es lo mismo si gana Sergio Massa que si gana cualquier opción de derecha. Vamos a seguir molestando como corresponde como movimiento de mujeres por lo que falta, pero por supuesto si hay cualquier situación de catástrofe en algunas provincias o en el nivel nacional, vamos a estar en una resistencia activa. Bien, bien, bien. Importantísimo me parece también recordar esto, ¿no? Del domingo se define el futuro, en parte, ¿no? Después vendrá un balotaje, ¿no? En parte el futuro del país, y pensar en todo lo que se puede avanzar o retroceder en todas materias, pero mucho más en materia de géneros, diversidades, sí. Manifestación pública, ¿no? Vos hacías un eje en esto, de la paz que hubo en Bariloche, en un escenario completamente diferente. Este encuentro en Jujuy puede llegar a ser diferente, no hagamos futurismo, pero grave. Bueno, una sola cosa, sí. Libertad a Milagro Sala. Bien. Y a todas las presas políticas. Bien, que sí, Milagro Sala... y que la crueldad no avance. Bien, bueno. Bueno, esto fue Protagonistas, esta edición especial sobre el encuentro de mujeres y diversidades. A ver, ¿cómo es el nombre entero? 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Bisexuales y Diversidades. Bien, muchas gracias María José Lubertino, muchas gracias Nancy González, y será hasta la próxima. Muchas gracias. Escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, ¿eh? Tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prendé. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES.